Este es el nuevo sistema operativo Ubuntu Wet Remix, una interesante alternativa en potencia a Chrome OS. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Voy a irme ya directamente al grano para que no se haga demasiado largo lo que es este video. Justamente hace un par de meses se supone que se vio por primera vez este nuevo sistema operativo Ubuntu Wet Remix, pero no había demasiadas noticias acerca de que ya estaba disponible y acerca de que ya estaba totalmente liberado para poder descargarse. Por más datos que hubiera, bueno, obviamente no había demasiado claro acerca de qué era esta plataforma, qué era este nuevo sistema operativo Ubuntu Wet Remix. Ojo, es un proyecto del mismo creador de Ubuntu, Unity, uno de los sabores no oficiales de la distribución de Canonical, que es sin duda más interesante. Quiero destacar aquí que obviamente todo lo que estarás viendo de la interfaz y todo esto, obviamente los créditos directamente, obviamente para que le ya el revisado completo, porque ya no quise realizarlo tal cual porque me iba a llevar a cabo más edición. Pero mira, los créditos directamente a Tyler Tech, así es que estarán directamente los créditos oficiales abajo en descripción. Pero hay que aclarar eso ante todo, porque para que no se venga todo de hate, únicamente yo estoy informando, pero obviamente todos los créditos visuales para Tyler Tech. Así es que dicho esto, hay que destacar que en efecto, pues claro que sí, es uno de los sabores no oficiales de la distribución de Canonical, que pues sin duda es uno de los proyectos más indispensables, que ya está, obviamente ya está disponible, ya lo puedes obtener, enlaces van a estar abajo en la descripción. Y bueno, ¿qué es esto de Ubuntu Wet Remix y qué relación tiene con Chrome OS? Bueno, según su creador, Ubuntu Wet Remix es una alternativa de código abierto y centrado en la privacidad a Google Chrome OS y también a Chromium OS, y emplea Firefox en lugar de Google Chrome y también Chromium. Así es, Ubuntu Wet Remix se enfoca en las aplicaciones y servicios en la nube, pero pasando en todo lo que cuelga ahí en Google y con la posibilidad de ser utilizada por cualquier otra distribución de Linux. De hecho, la integración de las aplicaciones web en el escritorio sin duda se ve espectacular, tanto ya ahí teniendo el enfoque de hecho con lo que es Chrome contraverso a Firefox, y bueno, tal cual algunas de las herramientas utilizadas como peppermint también ahí muy propias de Linux Mint. Así es que mira, un punto fuerte de Chrome OS sin duda ha sido la infraestructura de lo que es el sistema operativo vía web, pero hoy en día ya están remodelando esto con la creación de este interesante proyecto llamado Ubuntu Wet Remix. Quiero destacar que cuando inicia sesión por primera vez en Ubuntu Wet Remix, las aplicaciones básicas con las que te vas a encontrar son meros accesos directos a Firefox que apuntan a los niveles de aplicaciones web que proporcionan a través de su propia infraestructura basada en lo que es Nextcloud. Sobra decir que no es necesario tener instalado una ROM para utilizar lo que es este sistema operativo en una PC. De igual manera ofrece 1 GB de espacio de almacenamiento. Un dato sobre este sistema operativo que enmarca demasiado es que está obviamente muy predeterminado el buscador Firefox. Siguiendo con la distro, se basa en Ubuntu 20.04.1. Como entorno de escritorio utiliza GNOME 3.36 y salvo 4 o 5 aplicaciones básicas, todo lo que trae son aplicaciones, pero ahora sí vía web. Pero para nada impide abrir el gestor de software e instalar todo lo que quieras. Así es que está totalmente disponible. Por poder puedes instalar también lo que es Chrome. No es que sea una competencia totalmente directa. Puedes instalarlo también. Aplicaciones de Android también pueden ser instaladas ahí. Las particularidades de Ubuntu Wet Remix no terminan ahí, y es que la distribución no solo se basa en aplicaciones web, sino que permite la instalación con nuevas aplicaciones a través de su propia tienda llamada Open Web Store. Y como obviamente ya habría que destacarse ahí, también cuenta con toda la información de respaldo por una gran, en efecto, plataforma publicada del documento oficial, tal cual estará abajo también en la descripción. Las imágenes de instalación de Ubuntu Wet Remix estarán disponibles directamente en el enlace abajo del uTorrent o en el enlace directo el sitio oficial. Así es que ya ahí está. Llegado a este punto, seguramente habrá personas que digan que Ubuntu Wet Remix es otra distro más que no soporta prácticamente nada porque hace uso de aplicaciones web progresivas, podríamos llamarla así. Pero de hecho se trata de un proyecto demasiado enriquecedor, una competencia directa a Chrome OS. Y bueno, sin embargo, todo lo que ofrece Ubuntu Wet Remix ya se puede hacer en cualquier distro de Linux, y yo creo que sería la mayor desventaja. Hay varias formas de integrar aplicaciones
aplicaciones web en el escritorio, crearse una cuenta directamente ahí, hacerlo por medio de esto, instalar Nextcloud, pero sin duda es un proyecto interesante que se le ha dado más auge, así es que mira, ahí tal cual lo estarías viendo. Te voy a estar dejando tal cual más enlaces de documentos oficiales abajo en la descripción, una interesante alternativa en potencia a lo que es Chrome OS, y también podríamos llamarlo competencia directa contra Windows 10S. Así es que ahí lo tendríamos, enlaces van a estar abajo en la descripción. Yo me despido, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, las notificaciones. Nos vamos a ver como siempre en un próximo video. Master Tutos fuera, peace out.